Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Durán. Soy de León, Guanajuato. Pertenezco a la parroquia de Santa Ana en Coppel, en Dallas, Texas. Bendiciones. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy el mandamiento 9 y el mandamiento 10. Los vamos a revisar hoy juntos. Son mandamientos que vienen en el catecismo muy pequeñitos, pero son muy profundos y se complementan. Por eso es que los vamos a ver juntos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos reunidos aquí en una comunidad del sector de Nuestra Señora de Guadalupe, de la parroquia de Czestochowa, aquí en León, Guanajuato. Muy bien, vamos al numeral 25:14. Ahí comienza el noveno mandamiento y comienza con, igual que los demás mandamientos, con dos pasajes de la Escritura, uno de Éxodo y uno de Mateo. En el pasaje de Éxodo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esta es palabra de Dios. Después viene un pasaje de Mateo, dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es palabra de Dios. Bueno, de alguna manera estos dos mandamientos, este mandamiento, estos dos pasajes, hacen también referencia a uno de los mandamientos que ya vimos, que es no fornicarás. Pero estos dos mandamientos, el noveno y el décimo, son más profundos. Vamos al numeral 25:15. Es de color verde porque es de teología. Dice: la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. Entonces, cualquier deseo desordenado es concupiscencia. Entonces, este mandamiento habla no solamente del deseo carnal, sino de cualquier tipo de deseo desordenado, cualquier tipo de deseo desenfrenado, de cualquier bien, no forzosamente apetito carnal. Ese mismo numeral al final, en los últimos renglones, dice: desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Entonces, la concupiscencia desordena la parte moral del hombre y siempre lleva a que el hombre cometa pecado. Entonces, por eso es que este mandamiento es muy importante, porque incluso lo podríamos asociar a uno de los pecados capitales. Ahorita vamos a ver a cuál. 25:16 es también color verde, es de teología. Este numeral está muy interesante, lo voy a leer despacio. Dice: en el hombre, dado que es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Todos sabemos que somos cuerpo y alma. Entonces este numeral nos está diciendo que sí, efectivamente hay una lucha entre los deseos del cuerpo y los deseos del espíritu. Eso lo sabemos. El espíritu está llamado a la vida eterna, por lo tanto se inclina hacia las cosas que son de Dios, hacia las cosas que tienen que ver con la promesa de Dios. Y la carne se inclina a todo lo contrario, a satisfacerse de una o de otra manera. Voy a continuar leyendo. Pero en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia del pecado y al mismo tiempo confirma la existencia del pecado. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate del hombre. A ver, si nos acordamos un poquito, si nos vamos a la tradición y a lo que dice el Génesis en los primeros capítulos, al principio Dios crea a Adán y Eva, crea al hombre, lo crea sin mancha. El hombre de inicio es creado sin mancha, sin ninguna falta, es un ser perfecto dentro de su naturaleza humana y es puesto en el paraíso terrenal. Ya conocemos esa historia. Por algún motivo y porque el hombre es débil, cae en pecado. Cuando el hombre cae en pecado, pierde muchas características que tenía, que nosotros no tenemos. Esas características se llaman características preternaturales. Se les llama dones preternaturales. Son dones que el hombre tenía, que el ser humano tenía antes de caer en pecado.
el protohombre, como se le puede llamar, o Adán y Eva antes de cometer el pecado, tenían estos dones. Los voy a enumerar para recordarnos. Tenía características especiales en su cuerpo, características especiales en su mente y características especiales en su alma que perdió y que nosotros no poseemos y que nos pueden parecer ahorita que las veamos cosas maravillosas. Las voy a enunciar. En su cuerpo poseía el don de la inmortalidad. Adán y Eva no iban a morir. Estaban llamados a no morir nunca, por lo mismo no iban a envejecer. No se dolían, no se cansaban, estaban llamados a vivir siempre en ese paraíso terrenal, en esa bonanza, alabando a Dios, dando gloria a Dios y teniendo comunicación con Él. Esa es una característica que el hombre, antes del pecado original, poseía. Se llama el don de la inmortalidad. Esa es una característica física. Cuando el hombre cae en pecado, pierde esa característica. Por eso en algún pasaje de la Escritura hemos escuchado que la muerte es el pago del pecado. O sea, la muerte es una consecuencia de haber pecado. Otra característica física que poseían Adán y Eva era la impasibilidad, es decir, no enfermaban. Nunca se iban a enfermar ni de un catarro, ni de una tos, ni del estómago, mucho menos de una pandemia y cosas de esas raras. En ellos no iba a existir esto, ¿sí? Es decir, no había forma de que se enfermaran. Por ejemplo, ahorita alguien se enferma del estómago por dos motivos: o porque comió algo descompuesto o porque comió de más. Si comía en ese entonces algo descompuesto, no le iba a hacer daño a Adán y Eva, y no iba a comer de más, puesto que eran hombres y mujeres que tenían dominio sobre sí mismo. Entonces, Adán y Eva tenían el don de la impasibilidad, no iban a enfermar nunca, ¿sí? Esas eran características que poseían en su cuerpo. No iban a morir, no iban a envejecer, ni a dolerse, ni a cansarse, ni a enfermarse. Imagínense como cuando tenías 15 años, que nada te dolía, que podías brincar una pared sin ningún problema. Así, en la mera flor de la edad, así estaban Adán y Eva. Esas eran características que ellos tenían en su cuerpo físico. También poseían características en lo moral, y eran tres características muy importantes. La primera, pues, ellos tenían el don de dominio. El don de dominio es el don que ellos poseían sobre las criaturas inferiores. Es decir, aunque en el paraíso terrenal hubiera leones, panteras, ¿qué más te gusta? De esos animales feroces, ellos podían someterlos nada más con su deseo. Entonces, cualquier criatura inferior, y aquí puse el ejemplo del león y los tigres, pero también el clima, la lluvia, cualquier criatura de orden inferior al hombre podía ser sometida por Adán y Eva, por igual un virus o una bacteria. O sea, por eso no se iban a enfermar. No existía peligro alguno. No existía. Aunque sí existían, no había un laboratorio que testificara que existían los virus y las bacterias, pero son parte de la creación y asumimos que existían. Ellos tenían dominio sobre de ello, ¿sí? Entonces, aunque por allí hubiera un virus, una bacteria, ellos de manera natural no se veían afectados por esto. Ese era el don de dominio, el don de dominar a las criaturas de orden inferior, tanto bestias como animales, como cuestiones del clima o del entorno, ¿sí? También tenían dentro de sus facultades morales el don de integridad, que era el dominio de sus pasiones. Ustedes y yo no, y menos yo. Viene el Día de las Madres y hacen en la casa mole, pozole, birria, tamales, y comes de las 4 como si nomás fuera la única. O sea, ¿cuál dominio de las pasiones? Claro que no. Los hombres perdimos por el pecado el dominio de las pasiones, ¿sí? Al contrario, ahora las pasiones nos dominan y tenemos que luchar contra ellas. Entonces, Adán y Eva no cometían pecado porque sus pasiones estaban dominadas de una manera natural en ellos, ni siquiera tenían que luchar contra ello,
¿sí? Comían para saciarse, dormían para descansar, el hombre se unía a su mujer por amor y para la procreación, sin que hubiera un mal uso de las pasiones. Cuando el hombre cae en pecado, esto se pierde. Otro don moral que poseían Adán y Eva era el don de ciencia. Ellos conocían la ciencia de Dios, nosotros no la conocemos. El alma de alguna manera entra en contacto a través de los sacramentos con la ciencia de Dios, pero nosotros, tú y yo, como hombres físicos, hombres intelectuales, no conocemos la ciencia de Dios. Ellos la conocían, sabían con certeza cómo era la ciencia de Dios, el pensar de Dios, el decir de Dios y el deseo de Dios. Ellos lo conocían, y cuando caen en pecado, fíjense todo lo que perdieron, todo lo que perdimos, ¿sí? Y obviamente en el alma estaban en amistad con Dios. Entonces, es el don espiritual del estado de gracia. Entonces, todos estos dones, ya me aventé aquí un buen rollo, pero todos estos dones preternaturales que tenían Adán y Eva se pierden con el pecado. Se pierden con el pecado. Déjenme decirles que estos dones se llaman preternaturales porque tienen que ver con la naturaleza anterior del hombre. Y muchos de estos dones los conserva el diablo el día de hoy. El diablo, en su naturaleza, tiene dominio sobre las criaturas, cierto dominio, ¿sí? Él tiene también algunas características, pues, de conocer la ciencia de Dios, aunque no la acepta. Ajá, bien, entonces, este numeral que acabamos de leer, lo voy a volver a repetir, el 25:16, dice: el hombre, al ser un ser que posee cuerpo y espíritu, existe tensión entre estos dos, pero la realidad es que esta lucha pertenece a que perdimos todo esto por el pecado. Es herencia, el perder todo esto es herencia del pecado, y entonces el hombre en su cuerpo y en su alma se ve corrompido. Y ya no es el hombre que era antes. Entonces en el numeral que sigue, en el 25:17, comienza a hablar de la purificación del corazón. Déjenme decirles que los 10 mandamientos, los 3 primeros sabemos que están dirigidos a Dios, pero los 7 siguientes mandamientos están dirigidos al hombre. Los 7 mandamientos, que son del 4 al 10, se pueden resumir en los últimos 2, en el 9 y en el 10, que tiene que ver con esa lucha que el hombre tiene para con el pecado. Entonces, este numeral 25:17 dice: el corazón es la sede de la personalidad moral, es decir, en el corazón, en el alma, es donde habita, en los sentimientos es donde habita la parte moral del hombre. Dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Es decir, nosotros en este plan de Dios estamos llamados, sí, a vivir en este mundo, a tener una familia, a tener un trabajo, una casa digna, una vida social, una vida familiar. Pero todo esto está enfocado a la vida futura. Pero no podemos llegar a esa vida futura si poseemos el corazón dañado por el pecado. Entonces, estos numerales que vienen adelante, que estamos leyendo, 25:17, comienza a hablar de la purificación del corazón. No podemos llegar a la vida futura si llegamos con el corazón manchado, si llegamos con el corazón dañado, y entonces el daño del corazón viene a través del pecado. Entonces, tenemos que comenzar a pensar si vamos en serio hacia a tomar la vida con Dios y el plan de salvación. Tenemos que comenzar a pensar en serio en cómo se debe purificar nuestro corazón, y eso se nos dice en el numeral 25:18. Dice, también es de verde: la sexta bienaventuranza proclama lo siguiente: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Adán y Eva eran limpios de corazón. Y si bien es cierto que no lo veían, porque Dios es un ser espiritual, sí tenían una relación con Él, en donde ellos le hablaban y Él les contestaba, en donde podían tener cierta visión de Él como una persona humanizada o como un espíritu. Nosotros no.
No tenemos duda que Dios está aquí entre nosotros, pero no lo podemos ver. El pecado nos lo impide. El pecado corrompió nuestra naturaleza y perdimos la capacidad de tener la visión de Dios. Entonces, esta bienaventuranza dice, la voy a volver a leer: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y continúa el numeral diciendo, los corazones limpios son los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente de tres maneras: con la caridad, que es el amor; con la castidad, ya vimos en el mandamiento anterior la castidad; y con la rectitud sexual. ¿Por qué habla específicamente de la rectitud sexual? Porque todos los pecados de carácter sexual, todos los pecados que tienen que ver con las desviaciones sexuales, con los abusos sexuales, con el apetito sexual mal saciado, son los pecados que más corrompen al hombre. Más que un asesinato, más que un secuestro, los pecados de carácter sexual son los que más obstaculizan el desarrollo del hombre para que éste pueda llegar al cielo. Entonces, vivimos en un mundo que yo veo ahora a los jovencitos de 15, 18 años, pobrecitos, bombardeados por todos lados, hacia este tipo de inclinaciones, ¿sí? Está en nuestra responsabilidad y Dios nos los ha confiado para que nosotros hagamos buena educación con ellos, ¿sí? Para que les clarifiquemos y les guiemos en todo lo referente a lo sexual. La sexualidad, como ya lo vimos en los mandamientos anteriores, forman parte de la vida normal del hombre y forman parte del plan de salvación, pero bien llevado. Entonces, por eso es que este numeral habla muy específicamente de la rectitud sexual. En el siguiente numeral, ¿sí? Pregunta. ¿Por qué es más grave incluso que un asesinato? Porque un asesinato es transgredir a otra persona, darle muerte, lo que ya hemos dicho, ¿sí? Y de alguna manera es incluso hasta un pecado que clama al cielo. Pero cuando una persona se deja llevar por las pasiones sexuales, por las desviaciones, está renunciando por completo a su relación con Dios. Y una persona que comete un asesinato y se arrepiente en su corazón, va, se confiesa, y aunque sea un proceso largo, el perdón y la recuperación de eso lo puede lograr. Pero ustedes y yo sabemos cuánto daño hace la esclavitud sexual a una persona que es esclava de sus pasiones en el carácter sexual, vive ahí por años, y conocemos familias o gente cercana a nosotros que son destrozadas por el deseo desordenado, ¿sí? Entonces, al final termina mal su familia, mal el esposo, mal la esposa, los hijos abusados, los hijos desordenados, con desviaciones, y todos estos pecados claman también al cielo. Entonces, la gravedad es muy fuerte. Déjenme continuar, en este numeral viene parte de esta respuesta y es lo que quiero tocar. Dice el numeral 25:19. A los limpios de corazón, como dice la bienaventuranza, se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión de Dios. Entonces, no vas a poder ver a Dios, o alguien no va a poder ver a Dios, Rosy, si tiene el corazón sucio. Y lo que primero ensucia el corazón es la lujuria, los desórdenes carnales. Y son muy arraigados. Fíjense cómo ahorita, por ejemplo, sí hubo momentos en donde el diablo atacó muy fuerte a la humanidad a través del asesinato, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La humanidad se repone y todavía no terminamos de salir de esta. Pero ahora que el diablo quiere dominar el mundo,
se va sobre los apetitos de la carne, porque son muy fáciles para él inculcarlos en la sociedad, y el hombre es muy débil, y como es algo gratuito y nos pertenece y cada quien en la soledad de su cuarto puede hacer cochinadas, es muy fácil, pero hace mucho daño. Entonces, como dice este numeral, la limpieza de corazón es necesaria para ver a Dios. Y el corazón, por lo primero que se mancha, es por los apetitos desordenados. Bien. No es fácil esa pregunta que hiciste, pero ahí más o menos la quise contestar. Bien, vamos a continuar. Numeral 25-20. También es de verde. Dice, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos sus pecados. Ya lo sabemos, el niño o el jovencito o el adulto que se bautiza queda puro de todos sus pecados. Sin embargo, continúa diciendo el numeral, el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados, porque la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados lamentablemente forman parte de nuestra naturaleza. Así lo heredamos, así nacemos. Nacemos santos, limpios, y un niñito de 4 años, 8 años, así se mantiene casto y puro, con sus travesuras pequeñitas de niño de 4, de 8 años, pero cuando comienza a despertarse por la misma biología del hombre, el deseo sexual, si no hay un buen encauzamiento, el niño, la niña, el jovencito, desde los 10 años puede perderse. ¿Sí? Entonces es muy importante, sí, en el bautismo se nos perdona todo esto y se nos purifica, pero el hombre debe luchar por siempre contra este tipo de deseos. Y ustedes y yo conocemos incluso ancianos ya grandes, hombres o mujeres, porque esto no respeta género sexual, hombres, mujeres ya ancianos que siguen presa de esto, ¿sí? Hay que rezar por ellos. Aquí nos da en los siguientes 3 numerales el catecismo una solución muy importante, que hay que trabajar esto con nuestros niños. 25-21 es amarillo. La pureza exige pudor. El pudor preserva la intimidad de la persona, ¿sí? Es el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas. Entonces, debemos inculcar a nuestros niños, a nuestros jovencitos, el pudor. Y ya se pierde por, como dice el numeral que sigue, 25-22, allá a la mitad, por la mala vestimenta o porque se pierde la discreción. Vamos a misa y vemos escotes o faldas muy zanconas, ¿sí? Y pues ya hasta el mismo padre, pobrecito, ya ni siquiera les dice, porque dice, si les digo que se salgan las zanconas, pues se va a quedar solo. Bueno, no llegamos hasta allá, pero qué mal está esto, ¿sí? Y los hombres también ahí con los pantalones muy apretados y nomás abrochados de un botón de la camisa. No está bien eso. No está bien eso, ustedes y yo lo sabemos. Qué bonitos eran aquellos tiempos cuando existía la vergüenza, la discreción, el pudor. Y estos numerales hablan de esto. 25-23 es amarillo. Existe un pudor en los sentimientos como también en el cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las inclinaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. A mí me da tanto gusto ver, por ejemplo, si vas a la plaza o algo, ver todavía a las señoritas vestidas así con su vestido decente, su suéter abotonado y viviendo en familia. Pues ¿qué nos cuesta? Si cuando comienzan los desórdenes, luego nosotros mismos qué difícil se nos pone la vida al querer contener a los hijos o al querer darles una buena vida, si nosotros mismos les permitimos todo eso.
¿verdad? Voy muy a prisa, ¿va bien hasta aquí? ¿Sí? 25-24, es amarillo en la primera parte, dice: las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra, sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Más abajo dice, en rojo: educar en el pudor a los niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto hacia la persona. ¿Sí? Numeral 25-25 es de rojo. Dice: la pureza cristiana exige una purificación de todo el clima social. Es decir, nosotros estamos llamados y estamos obligados, al ser cristianos, al ser católicos, a mantener pudor en nuestra persona, a mantener pudor en nuestra familia, pero como dice este numeral, también en toda la sociedad. ¿Sí? Que nosotros mismos en nuestras actividades de templo, en nuestras actividades de iglesia, no propiciemos este tipo de desórdenes con bailes deshonestos o con actividades que se presten a una doble utilización. No, que mantengamos nuestras reuniones, nuestras actividades del templo, de la iglesia, sanas, en horarios sanos, con gente sana, ¿verdad? Bien. Por último, el numeral 25-27 es de verde. Dice: la buena nueva de Cristo, es decir, el Evangelio, Cristo mismo, renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora, del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, contempla y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. ¿Qué significa este numeral? Que la castidad, el pudor, la decencia, se logra a través de la vida en Cristo. No hay otra solución. No podemos hacer responsable al gobierno o a las escuelas o a las instituciones. No, la vida de pudor, la vida de decencia, toda aquella vida que como extrañamos, se logra con la vida en Cristo, es decir, con los sacramentos. Tú quieres que tus hijos, que tus hijas, tus niños que son pequeñitos o que son jovencitos, vivan una vida casta, que se confiesen, que comulguen, que se mantengan así con su comunión cada 8 días, con su confesión cada mes, con el rezo del rosario, y es la mejor protección, porque, como ya lo dijimos en los mandamientos anteriores, la castidad, la pureza de corazón, la misma prudencia y el pudor son virtudes espirituales, no son virtudes corporales. Son virtudes espirituales y por lo mismo le competen a Dios. Dios es quien las siembra y las trabaja dentro de nosotros, mientras nosotros mantenemos la puerta abierta hacia Dios. Pues este es el mandamiento 9. Vamos a pasar de una vez al mandamiento 10 porque van muy de la mano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. Décimo mandamiento. Ahí vienen 3 pasajes de la Escritura. El tercero es de Mateo, dice: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta es palabra de Dios. El numeral 25-34 es un numeral verde. Lo voy a leer despacio. Dice: el 10º mandamiento desdobla y completa al 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe también este número 10 la codicia del bien ajeno, que es la raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5º mandamiento. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría, condenada en los 3 primeros mandamientos.
El 10º mandamiento entonces se refiere a la intención de corazón. Resume con el 9º todos los 10 mandamientos. Entonces, este 10º mandamiento está resumiendo a todos los demás, ¿sí? ¿Cómo nos aprendimos cuando íbamos al catecismo, a la doctrina? Este 10º mandamiento era: no codiciarás los bienes ajenos. ¿Se acuerdan que sí lo decíamos? En aquel catecismo blanco que teníamos con un angelito. ¿Cómo se llamaba mi primer catecismo ahora? ¿Se acuerdan de ese? Ándale, el de la carita del angelito. Bien. Vamos al numeral 2535 y 2536. Estos dos son de color gris. Nunca habíamos usado el color gris en todo lo que llevamos del curso de mandamientos. Gris tiene que ver con psicología, ¿sí? Dice 2535. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Voy a explicar un poquito. En psicología, sin meterme mucho a fondo porque no soy psicólogo, nada más para mencionar, en psicología existen 3 tipos de apetitos, ¿sí? El apetito sensible, el apetito intelectual y el apetito moral. Apetito quiere decir, pues eso, hambre de algo que no poseemos. Entonces, el apetito sensible, que es el primero, tiene que ver con todo lo que se enfoca a nuestro cuerpo: el deseo de comer, el deseo de respirar, el deseo de descansar, el deseo de trabajar, el mismo deseo sexual ordenado. Son apetitos sensibles, tienen que ver con nuestro cuerpo y forman parte de nuestra naturaleza. Después está el apetito moral. El apetito moral es el apetito y el deseo por un buen estado de ánimo, por un buen ambiente de trabajo, por un buen clima laboral, por un buen clima social, porque haya paz, porque haya tranquilidad, ¿sí? Y también está el apetito intelectual. El hombre tiene deseos siempre de aprender cosas y la inquietud por saber hacer un pastel o arreglar un coche o aprender a pintar o aprender poesía en la parte intelectual. Son apetitos, así se les llama, normales del hombre. Entonces, voy a volver a repetir este numeral. Dice: el apetito sensible, es decir, la parte corporal, nos impulsa a desear cosas agradables que no poseemos. Por ejemplo, desear comer cuando tenemos hambre o a calentarse cuando tenemos frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece, lo que no es nuestro y lo que no nos pertenece y lo que se debe a otras personas. Entonces, Dios nos dio, o la misma naturaleza nos proveyó de este apetito de comer cuando tenemos hambre, pues si no, ¿cómo íbamos a vivir? Pero de alguna manera la misma naturaleza, la misma biología nos dio ese apetito, pero no nos dio el tope, ¿sí? Ese mismo tope de decir, hasta aquí voy a comer o hasta aquí voy a satisfacer esta necesidad, eso ya es una cuestión intelectual que el mismo hombre se pone. Entonces, lo que está diciendo este numeral es que de manera natural nosotros tenemos apetitos, pero ese apetito, si no lo frenamos, se va más para allá. Numeral 2536. Ahí entraría como la avaricia desordenada. Sí, porque también es un apetito intelectual el desear tener una casa o un coche o un buen empleo. Sí, ahí es normal. Pero vamos a continuar adelante en donde viene esta parte desordenada. 2536, también es gris. Dice: el 10º mandamiento prohíbe la avaricia, Vero. ¿Sí? El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de riquezas y poder. Es decir, sí hay gente que tiene un deseo desordenado por riqueza o por poder. Este mandamiento también prohíbe el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Entonces, este numeral nos está diciendo que este mandamiento nos prohíbe la avaricia,
¿sí? Va en contra de ese pecado capital de la avaricia. Numeral 25:37. No se quebranta este mandamiento cuando tú deseas obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre y cuando sean por medios justos. Es decir, yo voy a la tienda y allí veo el pan, pues ese pan que está allí no es mío, es del dueño de la tienda. Entonces de manera normal voy y lo compro ya, allí no es pecado, sino que estamos hablando cuando se cae en pecado cuando hay avaricia, como lo dice el numeral 25:38, que es amarillo. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Bien. Este mismo numeral al final dice: la envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Otra vez, la muerte entró en el mundo, es decir, la muerte, el pecado, todo lo malo del mundo entró en él por la envidia del diablo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caemos en envidia, caemos en avaricia, caemos en codicia, pues no estamos más que haciendo lo mismo que hizo el diablo. Tener un apetito desordenado por las cosas. Bien. 25:39. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea de forma indebida. Cuando se desea al prójimo un mal grave, es además un pecado mortal. Entonces sabemos que la avaricia es un pecado capital, pero nos lleva a pecado mortal. Bien. Vienen dos numerales que los voy a leer juntos, el 25:41 y 25:43. Son verdes. Dice: la ley de Dios y la gracia apartan el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia y lo llevan hacia el bien supremo que es Dios. Lo que ya habíamos dicho. ¿Quieres no caer en esto? Sigue la ley de Dios, sigue la ley de la gracia y ellas mismas, es decir, la vida en Cristo, te van a llevar al bien supremo. El numeral 25:43 en la mitad dice: por eso los fieles de Cristo, o sea nosotros, crucificamos nuestra carne y nuestras pasiones y nuestros apetitos en la cruz con Él, ¿sí? Y ahora somos guiados por el Espíritu y el mismo Espíritu nos va guiando en nuestros deseos. Muy bien, para ir terminando, nos quedan 3 numerales, también son verdes. 25:44, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto de cualquier otro bien. Es decir, debemos buscar siempre a Jesús por encima de cualquier otro bien. 25:45, todos los cristianos han de intentar orientarse rectamente en sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego de las riquezas no impidan buscar siempre el amor perfecto. No está mal tenerle cariño a nuestra casa, pues claro que nos costó trabajo, aunque todavía le estemos pagando, o a nuestro coche, o a nuestro ropita, lo que tengamos. Lo que está mal es que pongamos a todo esto por encima del deseo que debemos tener por Dios. Bien. Numeral 25:47. El Señor, Dios, se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. Por último, lo que comentabas, Rosy, respecto de cuál era el pecado más grave, si hasta un asesinato o el deseo insatisfecho. Numeral 25:48. Dice: quiero ver a Dios. ¿Cómo se ve a Dios en el cielo? Para terminar, ¿cómo se ve a Dios en el cielo? ¿Habría alguna vez las personas que tomaron el curso de Teología de la Gracia hablamos de esto? ¿Cómo se ve a Dios en el cielo? Vamos a pensar, una persona aquí en este mundo lleva una vida recta, una vida santa y se muere, ¿sí? Iba a misa todos los domingos y a veces entre semana, rezaba el rosario, un buen esposo, un buen padre, ejemplo en el trabajo, ejemplo en la sociedad. Y se muere, se va a ir al cielo. Bien. Va a ver a Dios, así dice la bienaventuranza, ¿sí? Porque era limpio de corazón, entonces va a ver a Dios.
¿Qué significa ver a Dios en el cielo? ¿Cómo vas a ver a Dios en el cielo? En primer lugar, si cuando ese hombre muere, pues su cuerpo, sus ojos, mueren con él y se quedan enterrados ahí en el cementerio. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Dios en el cielo? ¿Con qué lo vamos a ver? Con el alma. Con el alma, pero el alma no tiene ojos. No lo vamos a sentir porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero entonces ¿por qué la Escritura habla de ver? Sí hay una visión de Dios en el cielo, no es una visión ocular, ni es una visión óptica a través de medios ópticos. Es como dice Vero, es una visión a través del alma, es una visión a través del espíritu. Bien, entonces el espíritu, el alma, debe tener un elemento con el cual vemos a Dios. El alma, cuando llega al cielo, entre muchas cosas, posee fe, esperanza, la fe y la esperanza aquí quedan, pero posee la caridad como virtud teologal. La caridad es con lo que vemos a Dios en el cielo. La caridad, es decir, el amor que viene de Dios, es con lo que vamos a ver, a Dios en el cielo. Y cuando ustedes estudian un poquito esta parte de los dones del Espíritu Santo y los pecados capitales, nos vamos a dar cuenta de que la virtud más hermosa y más perfecta que hay es la caridad, y se mata y aniquila y destroza con el más ruin y más bajo de los pecados, que es la lujuria. Entonces, este numeral dice: quiero ver a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo, y tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera entonces toda felicidad. Ha habido santos que desde esta vida Dios les ha concedido tener momentos pequeñitos, episodios pequeños, en donde pueden tener una visión de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo divino, sin ver a Dios todavía, porque la visión de Dios es propia del cielo. Entonces sí ha habido personas escogidas por Dios a quienes Él les ha permitido por momentos en su vida tener contacto con lo sobrenatural, con lo espiritual, con lo divino, y han podido ver o a María, o a un ángel, o a tener la sensación de la vida futura, y narran ellos mismos que es la experiencia más hermosa, más sublime y más perfecta a la cual el hombre puede aspirar. Entonces, para eso estamos llamados. Y esta serie que estamos terminando ahora de 10 mandamientos son las reglas de la ley de Dios que Dios mismo nos ha comunicado para que algún día, si Dios nos permite y que así sea, poderlo ver cara a cara en el cielo. ¿Sí? Bien, pues con eso terminamos este 10º mandamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Sí, Rosy. Sí, ¿cómo fue que nuestros primeros padres perdieron tanto? O sea, ¿qué les planteó el demonio para provocar esa falta tan grande? Una mentira. Es el padre de la mentira. Les echó una mentira, les dijo una mentira. ¿Sí? Si lo vemos de esta manera pictórica como lo narra el Génesis, era una serpiente. La serpiente no tiene manos como para ir y bajar la manzana, pues no. Lo que tiene es una lengua muy filosa, y con esa lengua y con esa astucia y con esa inteligencia fue envolviendo en una mentira al hombre, y el hombre dudó. Ante esa mentira el hombre dudó. Entonces el hombre siempre tiene la verdad. Para no dudar, la verdad es Dios. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿cómo cayeron a través de una mentira? Como seguimos cayendo tú y yo, Rosy, por mentiras. El maestro de la mentira nos va embaucando, nos va prometiendo y nos va planteando escenarios de placer, de gozo momentáneos, que nos hacen renunciar
al gozo eterno. Es una mentira y caemos. Por eso debemos ser conocedores de la verdad, amantes de la verdad, deseosos de la verdad de Jesucristo, porque si no vamos a caer. Y no deseosos y amantes de manera moral nada más, no, de manera sacramental, de manera espiritual, porque la carne es débil, pero que el espíritu se mantenga lozano, se mantenga fresco, limpio y puro y amante de la verdad para no caer, porque sí es difícil. Y también ustedes y yo lo sabemos, conforme más vamos avanzando en la vida de sacramentos y en la vida de Dios, pues el diablo se encanija más con nosotros y más nos va a atacar. Pero debemos estar preparados y que Dios sea nuestro escudo. Entonces, la pregunta que hiciste es una mentira. ¿Cómo fue que caímos con una mentira? Y creímos en la mentira cuando poseíamos la verdad. Bien. ¿Algo más? Entonces, en este mandamiento entra también el no llevar con paciencia, por decir ahorita ante la estrechez ahorita de esa estrechez, la pobreza de la economía y todo eso. Sí. O sea, también lleva dentro de esta... Ustedes y yo sabemos que esto que estamos viviendo de carestía, de enfermedad, de problemas sociales, de alguna u otra manera nos lo buscamos y de alguna u otra manera pues también nos lo merecíamos, y no es un castigo, pero sí es una consecuencia, sí es una consecuencia de nuestros actos y es parte de nuestra prueba, ¿sí? Si lo queremos ver así, pues es una prueba un poquito más fácil que una guerra. O sea, una guerra sí termina con todo. No es una guerra, tenemos las carestías de una guerra, tenemos la escasez de una guerra, pero no es una guerra, pero es parte de nuestra prueba. Entonces, no renegar ante la prueba, sino asumirla y tener siempre en esa prueba, como lo acaba de decir Vero, a Dios por delante. Porque es una prueba para eso. Ahorita yo estoy seguro, y muchos sacerdotes lo han dicho, de esta pandemia va a haber muchos santos. Y ya los está viendo. Porque el que muere asfixiado en el hospital sin poder respirar, se rinde ante Dios. Así posea casas, bienes, terrenos, se rinde y dice, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, ¿qué me podrá faltar? Y se rinde y llega al cielo, se hace santos. Si ha habido una época de mucha santidad, es ahora. Son medios raros mediante los cuales Dios se vale. ¿Verdad? Bueno, ¿algo más? Sí, yo me quedé pensando en que entonces el demonio se la pasa presentándonos escenarios diferentes, ¿verdad? Sí. Algunos más tremendos, más catastróficos, otros más sutiles. Pero al final de cuentas son escenarios que nos ponen en duda, nos ponen en conflicto en nuestro camino hacia Dios. Sí, y no debemos tener duda. No significa que no vayamos a caer, es parte de nuestra naturaleza. Nacimos en pecado, pero debemos ser fuertes. Y debemos ser fuertes no por nuestro medio ni no por nuestro mérito, sino porque le abrimos la puerta a Dios y Él vive en nosotros. Es nuestra única fortaleza, porque está comprobado que nosotros, por nuestros propios medios, no hubiéramos podido haber salido del pecado ni redimirnos a nosotros mismos. Fue necesaria la venida de Cristo. Todo el tiempo estamos a prueba. Todo el tiempo estamos a prueba. Esta vida es la prueba. Así tengas abundancia o pobreza, así tengas salud o enfermedad, esa es la prueba. Bien, pues que Dios nos permita entonces, con este estudio de los mandamientos, conocer su ley y gustar por Él, desear estar con Él y que Él sea nuestra fuerza, nuestro pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.